En lo más profundo de los campos de República Dominicana, donde el machete corta el sol y el maíz crece bajo la sombra del misterio, se guardan secretos que no están escritos en ningún libro, pero viven en la memoria de los viejos, en los susurros del viento y en los gritos de la tierra. Esta es una tierra donde lo sagrado y lo maldito caminan de la mano, donde el monte no solo es monte, y donde la noche no solo atrae oscuridad, sino cosas que caminan, que llaman, que pactan. En esta serie escucharemos los testimonios de campesinos que vivieron lo imposibles, hombres de campo que nunca buscaron fama, solo liberar lo que llevaron dentro hace muchos años. Hoy escucharemos relatos de brujería, pactos, bestias que caminan en dos patas y voces que gritan desde el maizal. Algunas de estas historias fueron contadas al calor de una fogata, otras murmuradas en la cama, justo antes de dormir. Pero todas tienen algo en común. No son cuentos, son advertencias. Y antes de iniciar, aprovecharé este espacio para comentarle que muy pronto estaremos haciendo una sesión de llamadas para que tú cuentes tu historia desde tu propia voz, donde todas las personas puedan escucharte. Si has tenido alguna vivencia, algo que te ha pasado y sabes que puedes contar con nosotros, puedes hablarnos, puedes mandarnos un correo, puedes contar tu historia para que tu historia sea escuchada y así compartirla con el mundo. Está todo en el canal de YouTube, puedes buscar el correo. Y nada, familia, estamos aquí. Antes de todo, te pido que te suscribas. Si te gusta el video, en el transcurso de que lo vas escuchando, puedes darle me gusta, puedes suscribirte, puedes comentar. Eso no cuesta nada, eso simplemente agarra el mouse o agarra la pantalla del teléfono, dale para abajo, comentar, dale la manito y suscribirte. Eso no cuesta nada. Pero vamos a empezar. Comenzamos. Bienvenidos, bienvenidas a Crónicas y Horror. Todos tenemos una vida normal hasta que nos llega a pasar algo. Y cuando ese algo se apodera de todos nosotros, entonces la percepción del mundo cambia por completo. Y de esto trata esta historia. Es algo que cambió la vida de una persona hasta el día de hoy. Todavía no sabe si fue alguna imaginación, si fue algún sueño o si fue simplemente el estrés. Sabemos que el estrés causa muchas cosas. Y esta historia le pasó a don Eladio. Don Eladio es una persona que no es de la gente que anda haciendo cuentos para meterle miedo a las personas. Él es una persona que ha pasado toda su vida metido en el campo, con machetes, asando, cultivando la tierra, o sea, todo lo que tenga que ver con el campo, don Eladio tiene conocimiento de eso. Pero supuestamente una noche, lo que él logró observar en su sembradío no se lo desea a nadie realmente, ni a su peor enemigo. Nos comenta que su finca queda cerca de un monte alejado del bullicio, una zona tranquila. Dice que en ese lugar solo estaba él, sus dos vecinos y un hermano que tenía. Y comenta que a veces los gallos de la zona cantan a medianoche, no cantan al amanecer. Y cuando sucede eso, es considerado como algo de una mala señal. Tiene algún presagio eso, al parecer.
Nos comenta que todo empezó hace 3 años. Una madrugada, mientras dormía en su rancho, él escuchó a una gallina armando como un escándalo. Él automáticamente se levanta y piensa que es una culebra o algún pájaro que anda merodeando la zona. Él agarró su linterna, se puso su bota y salió para afuera. Pero lo que encontró en el corral, él vio como algo lejano. Él dice como que la vista le falló un poco y vio como una especie de sombra, como una figura caminando en 4 patas. Pero no era un animal, era algo que tenía el cuerpo de hombre, pero la piel le colgaba como un trapo mojado. Él llevaba llagas y en la cabeza, lo más perturbador, dice que tenía la cabeza como de cerdo, con 2 colmillos largos y los ojos le brillaban bastante, pero en el fondo de los ojos eran como carbones encendidos. Automáticamente él ve esa acción, ve esa figura. La criatura al parecer se dio cuenta de su presencia, se giró lentamente y lo miró. Nos dice que él jura como que la criatura le habló, pero no le habló con voz. Simplemente la criatura se le metió en su mente y le dijo una frase, como la frase que le dijo le retumbaba en la mente. Y le dijo: Tú me viste, ahora me perteneces. A él escuchar esa palabra que le entró en su mente, automáticamente salió corriendo a su casa. Esa noche no volvió a dormir. Nos dice que desde ese día, desde esa noche, parece que todo cambió. Él soñaba como que en su casa arrastraban cosas, también por los alrededores. También escuchaba a los gallos cantando en la oscuridad. Y cada vez que lo veía en el sueño, alguien moría, así de la nada. Comenta que comenzaron a pasar muchas cosas extrañas. Primero fue un compadre que él tenía que se llamaba Ramón, que se cayó de un balcón. Luego, su prima se enfermó de repente y murió sin ninguna explicación. Después fue su hermano, que apareció muerto. Al parecer tenía una pierna torcida, como si algo se la hubiera quebrado desde adentro. La última vez que él vio a la bestia, él lo llama así, la bestia, fue hace un año. La bestia apareció en la madrugada, cerca de la puerta de su casa, y dice que estaba arrastrando como un saco. Él literalmente se acercó por la ventana con mucho miedo, pero lo que vio que estaba arrastrando era como huesos, cráneos, costillas. Al parecer él pudo decir o distinguir que todo lo que llevaba en ese saco eran cosas humanas. Y la criatura se detuvo, levantó la cabeza y le griñó. Luego se fue hacia el monte sin hacer ningún tipo de ruido. Él simplemente se desapareció entre la bruma del monte. Saben que en los montes hay muchas matas y es fácil de que una persona se te pierda. Desde ese día no volvió. La criatura desapareció. Pero algo que no deja escrito es que todavía a él se le quedó como el miedo
Y también comenta como que todavía cuando él escucha que los gallos cantan de madrugada, aún, aún siente ese temor y él se sienta derecho en la cama con el corazón apretándole, esperando que el que anda en cuatro patas vuelva por él. No sé qué le pareció esa historia. A mí me resultó perturbadora, de verdad que sí. Simplemente de escuchar la forma que él comenta que estaba el animal parado en cuatro patas. O sea, ya simplemente con ver una expresión así, ya el corazón, si yo fuera él, ya el corazón a mí se me hubiera salido. Porque no es normal ver un animal, entonces de la forma que lo describió. O sea, sé que hay personas que han vivido cosas muy perturbadoras y muy fuertes. Y siempre se ha dicho que lo sobrenatural siempre está en los montes, en las lomas. Es muy difícil uno ver algo sobrenatural cuando estamos aquí en la ciudad, pero ya en los montes eso es algo normal. No sé si es que están conectados con la naturaleza, pero se lo dejaré a ustedes. Ustedes me dirán qué piensan, qué les parece. Continuamos con la siguiente historia. Antes de continuar, me gustaría que si estás viendo este video, lo estás escuchando, te pido que me sigas, por favor, que le des me gustas, que comentes, que al final me ayudas mucho y el contenido sigue creciendo, llegará a más personas y quizá más personas les gustaría escuchar este tipo de historias. No cuesta nada, suscríbete, me gusta y comenta. Continuamos con la siguiente historia. A veces la vida le da golpes fuertes a las personas, pero nosotros no lo vemos como un proceso. A veces nosotros queremos todo rápido, queremos que todo marche rápido, que sea de una vez, no queremos esperar el tiempo perfecto. Y al tener esa desesperación, a veces hacemos cosas que al final nos resulta siendo una maldición o algo peor. A veces cuesta la vida de tu familia o de tus seres queridos. La vanidad es algo muy fuerte, querer tener. Yo sé que todos merecemos todo lo que nos esforzamos, pero también debemos entender que todo conlleva un tiempo, todo tiene un tiempo. Esta historia le pasó a un señor, no daré su nombre verdadero, pero se llamaba Don Eusebio. Ese señor era de una provincia llamada Toviejo, una provincia de Sánchez Ramírez. Él tenía un solar y el solar para él estaba maldito. Pero todo lo que rodeaba ese solar estaba justo al lado del río, en un pedazo de tierra infértil. Pero aquí iniciaremos su historia. Nos dice que él era un pobre campesino, él tenía 5 hijos y una esposa que estaba enferma. La tierra que tenía era una tierra seca, como un hueso viejo. Trabajaba día con día, sol a sol, y apenas le daba para comer. Una noche se fue a tirarse unos tragos, pensando en todo el proceso, pensando en que no le iba bien, en que tenía que sacar ni que sea una cosecha buena, pero nada. Y se fue. Cuando ya él termina de tirarse esos traguitos y venir del bar a su casa, él con rabia se fue por el monte. Y allá en el monte gritó al aire libre: si hay alguna entidad aquí o hay algo aquí en esta tierra, que me dé su bendición. Él simplemente pidió una bendición, pero lo que le contestó no fue algo bueno. A veces no sabemos pedir, a veces es mejor arrodillarse y pedirle a Dios que sea el que nos dé la bendición.
Ustedes saben que en los tiempos de antes, las presencias, las entidades, era más común acercársele a una persona que ahora. Ahora es muy difícil, ahora hay que hacer un sinnúmero de rituales, un sinnúmero de cosas para que esas entidades puedan tener alguna aparición para una persona. Antes le aparecía mucho, pero yo digo, porque esas entidades son inteligentes, dejaron de aparecer porque automáticamente la persona veía en esa entidad, automáticamente ellos iban y se convertían. Ya. Entonces esa entidad perdió a esa persona. Entonces diría yo, es una expresión mía hipotética. Bueno, continuamos. Esa misma noche, don Eusebio escuchó unos pasos detrás de su rancho. Los pasos que estaba escuchando torqueteaban fuerte. No eran unos pasos normales, no eran unos pasos de una persona normal. Era como un instinto y al mismo tiempo vio como un bulto negro en una esquina del rancho. Y y con una voz suave le dijo: Te doy tierra. Te doy una tierra que da sin sembrar. Pero a los 7 años me entregarás lo más puro de tu casa. Eso fue lo que le dijo la voz. Pero recordemos que don Eusebio estaba con el efecto del alcohol y él pensaba que estaba soñando. Él dijo: bueno, está bien, no hay problema. Bueno, llegó el otro día. La tierra, el rancho de don Eusebio automáticamente dio un cambio del 100 al 1000%. La tierra cambió. Sembraba plátanos y salían unos racimos dobles. Tiraba unas semillas y crecían el mismo día. Todas las personas de ese pueblo decían que don Eusebio tenía la mano de oro. Pero don Eusebio sabía la verdad. Dice que su mujer sanó, sus hijos fueron a estudiar. Él se hizo el dueño de la loma. Él era, como decimos, el patrón de ese lugar. Todo el mundo que quería un favor iba donde él. Cualquier cosa que cualquier persona necesitara, don Eusebio se lo daba. Él era muy caritativo con todo el mundo. Pero cuando se cumplieron los 7 años, las cosas comenzaron como a torcerse. El menor de sus hijos empezó a hablar solo. Dibujaba símbolos en la pared. Una madrugada lo encontró frente al solar, descalzo, como con la mirada ida. Y el hijo simplemente le dijo: él viene a buscar lo que le pertenece. Él intentó llevárselo del campo, intentó esconderlo para protegerlo. Él investigó y fue y buscó un curandero. Hasta un padre de Cotuí buscó. Le dijeron que lo que había hecho no se podía romper con agua bendita, sino con fuego. Así que la última noche, cuando él sintió el temblor en la tierra y los animales comenzaron a huir del rancho, comenzaron a correr, lo supo. Él dijo: bueno, ya la entidad vino por mi hijo, vino por mi familia. Pero él no estaba. Ustedes saben que una persona, cuando está dispuesto a enfrentarse con quien sea por su familia, no le importa lo que le vaya a pasar a él. Siempre y cuando proteja a su familia, está todo bien. Él dijo que no le iba a entregar lo más puro de su casa. Entonces lo que hizo fue lo que le dijo el curandero. Encendió fuego por todo el solar. El brujo le hubiera indicado que pusiera una cruz de madera, de ceiba, y la cruz la pusiera al revés. Y se paró frente al solar con un machete en la mano. Y él tenía una sola palabra. La única palabra de él que iba a salir de su boca era no. Pasaron unos minutos, tiempo, él esperando.
la tierra se abrió. Algo salió. Era como un humo, un bulto negro, con cuernos, como los cuernos y la forma que le da era como algo como ramas secas y los ojos eran como carbones encendidos. Y la criatura simplemente le grita con una voz que no, la voz que él escuchó no era una voz normal, no era una voz como la mía, como la tuya, como la de todos nosotros, era una voz irreal. Así que no dice que luchó con él no sabe cómo, pero él simplemente sabe que lo hirió. Pero al herirlo no sangraba, pero sí hacía una especie de grito, como con rabia. Entonces, la criatura se deshizo en el aire, simplemente se desapareció. Pero a la criatura irse, el solar volvió a ser el mismo de 7 años atrás. Todo se volvió inútil. Él perdió todo porque el pacto que hizo no lo cumplió. Pero lo más satisfactorio que él tiene es que su hijo aún vive. Y cada vez que alguien nuevo viene preguntando por la tierra fértil de Hato Viejo, él simplemente dice una sola cosa: esa tierra da mucho, pero te lo cobra todo. Esta historia que contaré es corta, pero tiene un suspenso y un misterio. Le voy a dar un pequeño spoiler antes de contarla. En algunos países hay dueños de granjas, de fincas, dueños de negocios que a veces ponen una especie de protección en su... Mayormente se ve en las fincas. Ponen una pequeña protección, decimos pequeña, como para cuidar su sembradío y cuidar sus cosechas, para que nadie se las robe. Vamos a decirlo a lo claro, se las robe. En muchos lugares lo conocen de diferentes formas, pero en República Dominicana se conoce como vacá. Usualmente ellos hacen un pacto con un brujo, el brujo le hace un remedio en la tierra y ahí nace una criatura que es el guardián de esa zona. Pero ese guardián al dueño no le hace nada. Al que el dueño permite estar ahí, va a estar ahí. Pero al que el dueño no permite estar ahí, eso se le va a aparecer. Pero parece que a ese trabajador que nos contó esta historia, el dueño no hizo el ritual o el requerimiento para que esa persona pudiera trabajar tranquilo, al parecer. Porque cuando eso está ahí, si una persona tiene el permiso de estar, no le pasa nada. Pero esta persona fue todo lo contrario. A veces las personas no cuentan sus vivencias porque quizás al que él se la cuente va a decir: no, tú lo que te loco, ¿cómo tú crees que eso va a existir? No todos creen en lo sobrenatural, claro está, y tampoco están obligados a creer. Pero lo que sí creemos, como en nosotros de este canal, esta comunidad, o todo el que busca este tipo de contenido, quizás no ha vivido algo, pero sí tiene una semilla de que todo lo que se puede contar tiene algo de verdad. No podemos estar todo equivocados. Pero esta persona dice que nunca contó su historia porque quizá le iban a decir que estaba loco. Pero lo que le pasó en ese maizal fue algo real. Y todavía el sol de hoy esa persona tiene pesadilla con eso. Y si lo estamos escuchando es porque ya tomó la decisión de que nosotros lo sepamos. Dice que todo empezó en el 2019. Cuando le ofrecieron cuidar un terreno, pero el terreno que le ofrecieron cuidar era un terreno grande. Un terreno que yo creo que cabe un barrio como de 300 personas, podemos decir sin exagerar. Allá los solares, los ranchos
y los cultivos son así, son grandes, grandes. Entonces, el terreno estaba ubicado en un lugar llamado Juan López, en Moca. El dueño de ese terreno era un señor rico que vivía en Santiago, y el dueño solo pasaba por ahí a mirar su cosecha y ya, simplemente a dar una pequeña revisión. El maizal era un maizal inmenso, era tan alto que las personas que iban allá se perdían entre las matas porque eran grandes. Nos comenta que al principio todo estaba bien, pero la tercera semana empezó como a escuchar cosas, siempre de noche. Lo primero que escuchó eran unos pasos suaves, como si alguien caminaba entre las hojas, luego susurros, a veces el viento soplando, soplaba suave, soplaba fuerte, pero cosas que quizá no te llamaría como la alerta, tú sospechas. Dice que se escuchan voces que parecían como de alguien llorar. Ahí es que entra lo misterioso. Cuando ya del viento, del caminar entre las hojas, ya comienzan a escucharse las voces. Y no una voz común, sino como voces de alguien que está llorando. Pero, usted sabe, como todo el mundo, queremos buscar el lado razonable. Y él simplemente se rió, pero él nunca entendió qué fue lo que... Él nunca entendió. Dice que una noche, cerca de las 3 de la madrugada, él escuchó algo bien claro. Él escuchó un grito largo, profundo, humano, pero no del todo humano. No del todo humano. Él pensó que era una broma o alguien que estaba herido. Así que automáticamente la agarró, buscó su linterna y salió a ver. Él se metió en el maizal, siguiendo el grito, pero mientras avanzaba, el sonido se escuchaba más lejos, como que si ese sonido se moviera entre las tierras. Él se perdió adentro de ese maizal. Dice que las matas, según iba caminando, las matas se cerraron detrás de él. El aire se volvió espeso y sintió como que el maizal respiraba, como si algo enorme estuviera bajo sus pies. Entonces ahí lo vio. Vio algo entre las hojas. Apareció como una figura que caminaba lenta, caminaba torcido. Tenía el cuerpo de mujer, pero su cara era imposible. Era una cara como mezclada de entre niña y anciana. Y tenía la piel como estirada y los ojos estaban negros, estaban completamente vacíos. La figura que logró ver lo miró y dijo su nombre, Ramón. Él salió corriendo. Dijo, patica, ¿para qué te quiero? Él en su vida nunca corrió tanto como corrió esa noche. Hoy, él no sabe cómo él salió de ese maizal. Parece que la criatura que estaba ahí simplemente lo dejó ir, o algo le abrió el camino. Esa noche él cuenta que no pudo dormir. Al otro día llamó a su patrón, le dijo, mire, ya no podemos seguir trabajando, aquí está pasando cosas raras y tengo miedo prácticamente. Así que se fue del campo, no volvió más para allá, pero dice que no terminó ahí. Cada cierto tiempo, cuando él cierra los ojos, él como que se transporta de vuelta al maizal. Entonces ve la figura, escucha una voz que lo llama, y lo peor de todo es que en el fondo él siente que todavía hay algo de él que está allá en el maizal. Siente que
algo se quedó en ese lugar. Dice que una vez intentó volver, solo para verlo desde lejos, y jura que cuando fue, vio la figura parada entre las matas, vigilando, quieta, como si estaba esperando como que yo hiciera algo o simplemente entrara de nuevo. Pero él dijo, ya yo no entraría porque yo no trabajo ahí, y si me pasa algo, entonces el dueño quizá diría que yo entré a robarlo, entré a hacer cualquier cosa. Así que se mantuvo a distancia y se fue. Se puso a investigar un poco. Ven acá, ¿y por qué pasa esto? Yo vi una criatura que esto, y le dijeron personas de confianza, no, lo que pasa es que ese señor en esa finca, él tiene un guardián, él tiene algo que cuida su tierra, y personas que no tienen el permiso no pueden entrar a esa tierra. Continuó con su vida normal, pero al pasar el tiempo parece que ese terreno ahora nadie lo quiere cuidar, porque cada trabajador que entra nuevo también escuchan ese grito. ¿Qué yo puedo deducir en todo esto? Es que al parecer el dueño de esa finca, el pacto que tenía no lo ha renovado o no ha cumplido con lo necesario para que las personas que vayan a trabajar en esa finca puedan trabajar tranquilo. Recuerden, cuando una persona hace un pacto con algo, con alguna entidad, para que esa entidad le dé algo y no cumple, la entidad simplemente se cobra con los trabajadores o con los animales que están ahí, y así, etcétera. Entonces dice que más nunca ha vuelto a asomarse por ese lugar después de la segunda vez que fue a mirar todo desde lejos. Y así llanamente termina su historia. Dice que no sabe si volverá a trabajar de nuevo en una finca, porque quizás él piensa que todo volverá a ser igual. No sé qué piensan ustedes. Esta historia es de Don Eladio. Ya él es un campesino retirado, pero cuenta que no le pasó directamente a él. Él solamente tuvo un pequeño contacto con la persona que sí le pasó parte de lo que contaremos en esta historia. Don Eladio simplemente fue, vamos a decir, como él tuvo como un segundo papel en esta historia. Nos dice que en San José de Ocoa las tierras de la montaña son de café y de agua fría, pero también es tierra de secretos. Y hay algunos viejos del campo que solo se atreven a contar las cosas bajitas. Cuando el sol se va, ya la historia es otra. Y comenta que él terminó viviendo o viviendo, podemos decir, o siendo vecino prácticamente de una bestia. En otros países, quizás el nombre más común que tiene es Nahual o Bacá. En República Dominicana se llama Bacá, y ya para el lado de México y esos lugares quizás tendría otro nombre, pero yo sé que en México se conoce como Nahual. Bueno, entonces nos dice que él era joven. Eso pasó cuando él era joven. Él trabajó en una finca grande por una zona de Las Piñas. Allí él conoció un campesino que todo le decía Isauro. Pero ese muchacho llamado Isauro, él era un muchacho callado y trabajaba como un animal. Ese no se detenía, ese todos los días estaba trabajando. Pero comenta Don Eladio que él tenía algo raro. Al parecer Isauro no envejecía, mientras todos los del pueblo echaban canas,
se ponían viejos. Isauro seguía igualito. Como que el tiempo le cogía a todo el mundo y a él simplemente lo soltaba. Un día don Eladio le pregunta en broma: ¿y tú qué bebes? ¿Tú bebes agua de brujo? ¿Qué es lo que tú bebes? Porque tú siempre estás chilling, estás fuerte, estás jovencito. Y él solamente lo miró y le dijo serio: el que le entrega su alma al monte no le teme el tiempo, pero algún día tiene que pagar. Don Eladio no entendió nada en ese momento, pero dice que todo quedó claro después. Pasaron unos años y el muchacho, pasaron unos años y llegó un muchacho nuevo. Ese muchacho se fue a curiosear, se fue a una cueva vieja que estaba en la loma, una que Isauro siempre decía que nadie debía pasar. O sea, él tenía una advertencia para ese lugar: nadie debía entrar a esa cueva porque no se puede entrar, simplemente. Esa noche el joven que llegó nuevo parece que se fue, no se llevó de la advertencia que le dijo don Eladio y lo que decía Isauro, simplemente se fue. Pero el joven no volvió. Al otro día encontraron el joven, o podemos decir lo que quedó del joven. El joven estaba desangrado, con marcas como si fuera de garra, tenía la espalda aruñada, todo su cuerpo estaba destrozado, como que si un animal lo hubiera cazado. Pero ningún jaguar, ningún animal de esos potentes haría algo así. Comenta que pasó el tiempo y las noches se pusieron cada día más extrañas, más extrañas. Dice que oían algo entre los cafetales, algo como que caminaba como hombre, pero gruñía como una fiera. Y algunos lograron ver esa figura. Las personas que lograron verla la describen como una figura peluda, con los ojos amarillos y la cara como media humana. Era como un hombre y una bestia, medio bestia, podemos decir. Parece que la bestia caminaba en dos patas, pero cuando corría, ella se arrastraba. Uno de los viejos lo dijo claro: ese es Isauro, ya se le venció el pacto. Dicen que Isauro hizo un pacto, o podemos decir un trato, con una bruja que estaba ubicada en el monte de ese pueblo. Al parecer le ofreció su alma a cambio de juventud eterna, pero el precio era transformarse poco a poco hasta dejar de ser humano. Cada año perdía algo. Isauro primero empezó perdiendo los dedos, luego la voz, hasta que llegara el punto total de perder la conciencia, que no supiera que era él. La última vez que vieron a Isauro fue una madrugada. Él lo vieron desde una ventana y lo que lograron ver fue una figura enorme que cruzó por el camino como emboscado, y la figura estaba cubierta de pelos, con los ojos de fuego. Y cuando giró la cabeza, por un segundo juraría que era Isauro, con la misma mirada de antes, pero atrapado dentro de ese cuerpo maldito. Dice que cada 28 de mes, no especificó el mes, simplemente dijo cada 28 de mes. Entonces puedo deducir que todos los meses, cada 28, es cuando Isauro aparece. Eso puedo deducir, pero vamos a continuar. Cada 28 de mes, cuando hay una niebla y los perros no ladran, se escuchan en las montañas un aullido, pero no es de perro ni de hombre, es de él. Él quiso vivir para siempre,
y terminó solo y maldito en el monte. Y las personas de Ocoa le tienen apodado el hombre bestia de Ocoa. ¿Qué les pareció, familia, esta historia? ¿Le gustó? Espero que les haya gustado. Si llegaron hasta aquí, le puedo recalcar y decir nuevamente que se suscriban, activen la campanita. Eso no pesa, eso simplemente coge el mouse o coge la pantalla del teléfono, dale para abajo, dale me gusta, ponen un comentario, un emoji, lo que ustedes quieran, y seguirnos para seguir contándole más historias. Muy pronto abriremos una sesión de recibir llamadas con Dios mediante. Estamos planificando todo eso, estamos cuadrando todo para que eso sea posible muy pronto. Si quieren que su historia sea contada, saben que simplemente tienen que enviarla por el correo que está en la página, en la cuenta de YouTube, y ahí estaremos leyendo su historia. Simplemente cuando la envíen, marquen de qué trata, de qué categoría ustedes creen que sea, y la mandan, y aquí la contamos. Buenas noches, bendiciones para todos. Nos vemos en la próxima.